Hay un instante silencioso en el que todo cambia. Ella deja de insistir, no con rabia, sino con paz. Deja de esperar, no por resignación, sino por elección. Y sin saber cómo, él empieza a sentir su ausencia como una presencia constante. No entiende por qué, pero algo se mueve dentro de él. Tal vez sea porque por primera vez ella ya no necesita ser elegida, se eligió a sí misma. No es el adiós lo que lo transforma, es el cambio de energía. Esa mujer que antes buscaba respuestas, ahora guarda silencio, ya no se desvive por entenderlo, no pregunta, no insiste, no se pierde en las dudas, no porque haya dejado de sentir, sino porque aprendió a sentir por sí misma. Y ahí, en esa transición invisible para el mundo, pero radical para el alma, nace algo nuevo, no en ella, en él. Él empieza a recordarla no como un cuerpo, sino como una sensación, como esa presencia que estaba y ahora ya no está, como ese eco emocional que aparece en los momentos más inesperados, porque lo que ella generaba no era solo compañía, era contención, era energía genuina, era verdad, y la verdad cuando se retira sin resentimiento deja un vacío que ningún juego puede llenar. Ella no se fue para probar nada, se fue porque ya no quería quedarse a medias, porque entendió que su valor no depende de cuán fuerte luche por alguien, sino de cuán fuerte es capaz de sostenerse cuando el otro no elige quedarse. Esa fuerza serena es lo que cambia la historia. Y aunque él no lo entienda en palabras, su cuerpo emocional lo siente cuando su rutina ya no tiene esa mirada que lo sostenía, lo siente cuando nadie le pregunta cómo está sin esperar algo a cambio, lo siente cuando su ego se aburre de la atención superficial y empieza a extrañar la conexión auténtica, porque esa mujer sin proponérselo, lo había tocado en un lugar que ni él conocía, y ahora que ya no está, ese lugar quedó expuesto. Esto no es castigo, no es estrategia, es transformación. La mujer que suelta sin miedo, no deja un espacio vacío, deja una huella, una que no se borra con distracciones, ni se reemplaza con una nueva historia, porque lo que ella representó no era una función que se puede repetir, era una experiencia emocional profunda, y esas, una vez vividas, no se olvidan, se sienten, se quedan, se despiertan. Cuando una mujer se aleja desde la paz, no desde el enojo, el impacto que deja no es inmediato, pero es profundo. El hombre que antes parecía indiferente, que no respondía con la misma intensidad, empieza a sentir que algo cambió y no sabe explicarlo con palabras porque no es algo lógico, es algo interno. Es un vacío que aparece donde antes había presencia, aunque fuera silenciosa. Lo que ocurre no es magia, es una reacción emocional que tiene mucho sentido si la observamos con claridad. Mientras ella está disponible, aunque sea desde el dolor, él siente cierta seguridad emocional. Su energía está ahí, su interés, sus preguntas, sus gestos, incluso sus enojos. Todo eso le confirma que aún tiene su atención. Pero cuando ella se va sin drama, sin reclamo, sin buscar explicaciones, se rompe esa dinámica y el hombre pierde un punto de referencia emocional que subestimaba. Lo que antes ignoraba ahora lo busca, lo que no valoraba ahora lo extraña, porque al irse ella no solo deja un espacio físico, deja también un cambio de frecuencia. Su ausencia empieza a mover algo en él, no porque ella lo haya planeado, sino porque la mente emocional no responde al control, responde a la vibración, y cuando esa vibración desaparece, la mente empieza a buscarla. Aquí entra algo muy importante. Muchos hombres no procesan el afecto en el mismo momento en que lo reciben. Lo entienden cuando lo pierden, porque mientras lo tienen lo dan por hecho, no porque no les importe, sino porque no han desarrollado el hábito de observar cómo se sienten en esa presencia. Pero cuando ella se retira, es el contraste lo que revela su verdadero impacto. El silencio revela lo que la presencia había sostenido, y entonces él comienza a preguntarse cosas, no solo sobre ella, sino sobre sí mismo. ¿Por qué me está haciendo falta? ¿Qué sentía realmente por ella? ¿Por qué no supe valorarlo antes? Esas preguntas no son simples,
son el inicio de una sacudida emocional que muchos hombres experimentan cuando ya no pueden acceder a esa mujer con la facilidad de antes. Y sí, algunos no reaccionan, pero los que sí, los que están mínimamente conectados con su mundo emocional, no pueden ignorar esa sensación, porque lo que ella representaba no era solo una relación, era un espejo, un lugar donde él podía sentirse visto, acompañado, validado, y cuando pierde eso, el deseo no aparece como un simple quiero estar con ella, aparece como una necesidad de reconexión con algo que ahora sabe que tenía valor, pero lo comprendió tarde. Por eso cuando una mujer se retira sin resentimiento, su impacto se multiplica, no porque se hizo la difícil, sino porque su energía dejó de estar disponible sin aviso. Y cuando eso pasa, él ya no desea una respuesta, desea una segunda oportunidad. No siempre lo dice, no siempre lo muestra, pero lo siente, y eso es lo que empieza a moverlo. Muchos se preguntan por qué cuando ella decide soltar, él empieza a mirar con otros ojos. Y no es porque haya cambiado físicamente ni porque esté haciendo algo nuevo para llamar su atención. Es porque su energía cambió y esa energía, aunque no se vea, se siente. La mente masculina capta cuando ya no ocupa el centro emocional de alguien y eso lo desconcierta. Durante mucho tiempo, él pudo haber estado ahí a medias, no necesariamente mal, pero sin claridad, sin profundidad. Se sentía cómodo, sin esfuerzo, sin urgencias, y aunque no lo decía, sabía que ella seguía pendiente. Pero cuando esa atención desaparece, cuando ella no lo espera ni lo busca, algo se activa, pierde control emocional. Y eso para un hombre que estaba acostumbrado a tenerla cerca, es un golpe inesperado. Aquí hay algo clave, no es que él se enamore justo cuando ella se va, es que solo entonces empieza a verse obligado a sentir de verdad, porque mientras ella estaba disponible, su sistema emocional estaba tranquilo, pero cuando ella se elige, cuando pone distancia sin conflicto, él queda solo con lo que no quiso mirar antes y aparece la confusión. La extraño. Era importante para mí. ¿Por qué ahora no puedo dejar de pensar en ella? Esa mujer que ya no está no se convirtió mágicamente en más atractiva, simplemente dejó de sostener el vínculo desde un solo lado. Y eso crea un vacío emocional que no se llena con cualquier cosa, porque lo que ella ofrecía no era dependencia, era presencia, y la presencia verdadera cuando se va deja huella. Aquí es donde muchos hombres empiezan a despertar emocionalmente. No todos lo admiten y algunos ni siquiera lo comprenden del todo, pero sienten que algo diferente pasó, porque la mujer que antes estaba para todo, ahora no está para nada. Y no porque lo esté castigando, sino porque aprendió a priorizarse. Ese giro no es una técnica ni un juego, es evolución emocional. Y cuando ella evoluciona, él solo tiene dos caminos, crecer o quedarse atrás. Por eso a veces cuando ella se va, él comienza a sentir algo que antes no podía, la profundidad de lo que perdió, no por drama, sino por conciencia. Cuando una mujer cambia su energía, el impacto no solo es emocional, también es psicológico, en especial para un hombre que no ha desarrollado del todo su madurez afectiva, porque durante mucho tiempo él pudo haber estado recibiendo su cariño, su atención, su disposición sin procesarlo como algo valioso. Lo daba por hecho no porque no le importara, sino porque no estaba emocionalmente presente para notar lo que tenía. Y eso tiene explicación. El cerebro humano tiende a minimizar lo que tiene acceso constante. Es un sesgo cognitivo natural. Cuando algo está siempre disponible, se vuelve invisible. El sistema nervioso se acostumbra a esa presencia, a esos mensajes, a esa entrega y se relaja. Pero cuando esa presencia se retira, el sistema se activa. Lo que parecía garantizado ya no lo es. Y lo que no se valora en calma se extraña en el silencio. Ahí comienza el proceso. Él empieza a pensar, no porque lo haya decidido, sino porque su mente emocional entra en una especie de vacío sensorial, y en ese espacio la imagen de ella se vuelve más clara. No es que antes no estuviera, es que ahora no puede evitar verla con otros ojos porque ya no está tratando de retenerlo, ya no lo está validando, ya no lo está esperando, y eso genera un cortocircuito emocional.
Desde la psicología afectiva, esto tiene una base muy clara. El ser humano proyecta más deseo sobre aquello que percibe como valioso y no disponible, pero lo que lo hace valioso no es solo su escasez, es la forma en que se fue. Cuando una mujer se aleja desde la necesidad, él siente culpa o irritación, pero cuando se aleja desde su centro, él siente respeto. Y esa es la diferencia. El respeto emocional no se impone, se inspira. Y es justo en ese punto donde muchos hombres comienzan a reevaluar lo que antes ignoraban, porque ya no tienen acceso al todo el tiempo, al ahí para mí, al siempre dispuesta. Y cuando algo deja de estar, el inconsciente empieza a trabajar, recuerda, recrea, interpreta, y ahí es donde empieza el deseo maduro, no el que busca conquistar por ego, sino el que quiere volver porque comprendió. Ella no necesita explicarlo, su coherencia habla por sí sola, y él, si está emocionalmente disponible, lo siente. Siente que ahora tendría que acercarse desde otro lugar con más presencia, con más intención, porque esa mujer, sin decirlo, ya no acepta lo mínimo. Ya no responde al impulso, responde al vínculo real, y eso para un hombre que empieza a despertar emocionalmente es un punto de inflexión. Algo importante sucede cuando una mujer deja de insistir, empieza a verse con nuevos ojos, ya no está enfocada en por qué él no la elige. Ahora se pregunta si realmente valía la pena poner tanto en juego por alguien que no sabía qué hacer con su presencia. Y ahí ocurre el giro más poderoso. Deja de preocuparse por lo que él siente y empieza a notar lo que ella merece. En lugar de esperar un mensaje, se da cuenta de que su energía era entregada sin filtro. En lugar de preguntarse qué más debía hacer, comienza a reconocer todo lo que ya había dado y por primera vez, sin necesidad de un cierre perfecto, entiende que no tiene que hacer más, tiene que hacer distinto, y ese distinto comienza por ella misma. Desde la psicología emocional, este cambio se conoce como reintegración de la identidad afectiva. En palabras simples, cuando dejas de intentar encajar en el mundo de otro, tu mundo interno se reorganiza. Tu atención, que antes estaba orientada hacia afuera, ahora vuelve a ti. Te observas, te cuidas, te validas no como un escape, sino como una elección consciente. Aquí es donde muchas mujeres se dan cuenta de que no era amor lo que perseguían, era validación, era ese deseo de sentirse suficientes a través de los ojos del otro. Pero ahora con distancia ven que darlo todo no garantiza ser elegida y que quien de verdad está preparado para un vínculo no necesita ser perseguido, necesita ser encontrado en un punto medio. Y lo más interesante es que este cambio no solo la sana, la transforma. Su energía empieza a emitir otro mensaje. Ya no vibra en necesidad, vibra en selección. Ahora no cualquiera entra. Ya no responde desde el me gusta, responde desde el esto me suma. Ya no pregunta le gustaré, se pregunta me refleja. Ese tipo de mujer no es arrogante, es consciente. Y esa conciencia se nota. Los hombres la sienten, no porque ella diga que cambió, sino porque ya no está dispuesta a cargar la relación sola. Ya no negocia lo básico, ya no idealiza, ya no explica su valor, y esa seguridad sin palabras filtra automáticamente a quienes no están a su altura emocional. Por eso, muchas veces cuando él intenta volver, ya no encuentra la misma puerta porque ella no está esperándolo, está ocupada construyéndose, y en esa construcción descubre algo clave. No perdió un amor, ganó una versión de sí misma que ya no se conforma con migajas emocionales, y eso ya no tiene vuelta atrás. Él no la extraña solo por lo que era con él, sino por lo que él sentía al estar cerca de ella. No es nostalgia de pareja, es vacío de sentido, porque cuando una mujer se retira desde la claridad, se lleva consigo algo que él no encuentra en ningún otro lado: autenticidad emocional, esa autenticidad que no hacía ruido pero lo sostenía, que no exigía pero lo reflejaba. Y es ahí cuando todo se desacomoda dentro de él, no porque ella lo haya castigado con la distancia, sino porque él se acostumbró a tenerla cerca sin dimensionar lo que eso significaba. Ella no era solo compañía, era un ancla, una que silenciosamente le daba estabilidad, aunque él no lo pidiera.
pero ahora que ya no está, cada paso en su día se siente distinto. Falta algo aunque no sepa explicarlo. Falta ella aunque no lo diga. Ese tipo de mujer no se sustituye con una conversación nueva ni con una cita improvisada, porque lo que ella generaba no era entretenimiento ni apego superficial, era resonancia emocional. Y cuando eso se pierde, no hay distracción que alcance. Él puede buscar, puede rodearse, puede negarlo, pero al final del día el eco sigue ahí. Aquí es donde muchos hombres empiezan a comprender que el amor no es una serie de gestos románticos acumulados, es una experiencia emocional compartida. Y cuando la otra parte se retira desde su poder interior, se rompe esa danza donde él marcaba el ritmo sin saber que había alguien sosteniéndolo todo el tiempo. Por eso cuando ella suelta sin resentimiento, no está cerrando una historia, está abriendo una versión distinta de sí misma. Y él por primera vez se ve desde fuera, ya no como el centro, sino como alguien que fue mirado con ternura, con entrega, con verdad y que no supo ver el milagro cotidiano de tener esa presencia. Y aunque lo entienda tarde, lo entiende igual, porque las emociones que nacieron desde lo genuino desaparecen, solo se silencian hasta que el alma lo llama a mirar hacia adentro y preguntarse: ¿qué hice con ese amor que me fue dado sin exigencias? Porque no pude sostener lo que ahora siento que perdí, y esas preguntas no lo destruyen, lo despiertan. Muchas veces lo que detona el cambio en él no es una reflexión profunda, sino algo cotidiano, un mensaje que ya no llega, una rutina sin respuesta, una conversación sin eco. Es en esos pequeños silencios donde empieza a notarse la ausencia real. Porque cuando una mujer se retira desde la conciencia, no necesita hacer una gran declaración, basta con dejar de estar como solía estar. Desde la psicología del apego se sabe que muchos hombres desarrollan un patrón evasivo. Sienten afecto, pero lo ocultan o lo racionalizan para no sentirse vulnerables. No es que no les importe, es que no saben cómo gestionar lo que sienten. Mientras ella está, su presencia actúa como regulador emocional, pero cuando se va, pierden ese soporte externo que los estabilizaba sin que lo supieran. Ahí es donde surge una confusión emocional. Él no sabe si la extraña o si simplemente se siente perdido sin su atención constante, pero poco a poco se da cuenta. Ella no era una costumbre, era una influencia, su forma de estar, de preguntar, de preocuparse, de acompañar. Eran detalles que construían contención emocional, aunque él no lo reconociera en su momento. Un ejemplo claro, él puede estar viendo una película que solían comentar juntos y de repente siente el impulso de escribirle, no porque quiera retomar algo necesariamente, sino porque esa conexión había formado parte de su día a día. El cerebro asocia emociones con estímulos y cuando el estímulo se va, pero la emoción persiste. Aparece ese algo me falta que no se explica con lógica. También pasa con las decisiones pequeñas. Antes ella lo ayudaba a ver opciones, lo impulsaba, lo afirmaba. Ahora, frente a un problema se siente más solo y eso no lo convierte en dependiente, sino en humano, porque todos en algún nivel sentimos el efecto de una presencia constante cuando ya no está. Este despertar emocional no siempre lleva al arrepentimiento inmediato, pero sí al cuestionamiento. Y desde ahí algunos hombres empiezan a replantearse no solo lo que ella significaba, sino también cómo se relacionan con lo emocional. Es una especie de reeducación afectiva que empieza con una pérdida no dramática sino silenciosa. Por eso, cuando ella se aleja desde el amor propio, no solo lo deja con su ausencia, lo deja frente a sí mismo. Y para quien nunca aprendió a mirarse en profundidad, ese espejo puede doler, pero también puede sanar. Una de las razones por las que él comienza a sentir más justo cuando ella se aleja es porque al irse, ella rompe la dinámica emocional que lo tenía en una zona de confort. La mente humana, especialmente en vínculos afectivos, se acostumbra rápidamente a ciertos estímulos. Si ella estaba siempre disponible, aunque fuera con molestias o tristeza, eso generaba un equilibrio para él. Sabía que podía contar con su energía, pero cuando ella deja de aparecer, se interrumpe ese flujo. No es solo su ausencia física, es la falta de estímulos emocionales que él no sabía que necesitaba.
ya no hay quien lo escuche sin juzgar, ya no hay quien lo mire con atención sincera, ya no hay quien suavice sus días con detalles que, aunque pequeños, hacían una gran diferencia. Esto tiene una explicación neurológica concreta. El cerebro segrega dopamina cuando experimenta conexión y aunque él no lo reconociera conscientemente, ella se había convertido en una fuente de bienestar. Al irse, el sistema emocional entra en una especie de síndrome de abstinencia. No es amor lo que lo golpea de golpe, es desconexión. Y en esa desconexión comienza la búsqueda de lo que daba sentido. Además, el orgullo masculino muchas veces le impide aceptar esa necesidad emocional de forma directa. Por eso, en lugar de reconocer que la extraña, busca maneras indirectas de acercarse, reacciona a sus historias, pregunta por ella a otros, revive conversaciones pasadas. Todo eso es una forma inconsciente de reconstruir el vínculo que perdió, aunque no lo diga abiertamente. Y algo importante, cuando él intenta volver, muchas veces no es por amor claro, sino por incomodidad emocional. No todos los hombres vuelven porque han comprendido, algunos vuelven porque no saben estar sin ella. Y aquí es donde la mujer debe estar más consciente que nunca, porque si se fue para recuperar su centro, volver solo por compasión o por nostalgia sería volver a perderse. Por eso este punto marca un antes y un después. El hombre se enfrenta a dos opciones: crecer emocionalmente o repetir patrones, y ella, al mantenerse firme en su decisión, no solo lo confronta a su dolor, lo confronta a su evolución pendiente. Algo que pocas veces se menciona es cómo influye el entorno cuando una mujer se va. Al principio, puede parecer tranquilo, como si nada hubiera cambiado. Sale con amigos, hace bromas, dice estar bien, pero en el fondo su entorno también empieza a devolverle señales que no esperaba. Comentarios como: ya no estás con ella, se notaba que te hacía bien, o incluso silencios incómodos comienzan a pesar porque los demás también perciben la diferencia. Ella no era solo parte de su vida privada, también era parte de su imagen pública, y aunque él lo niegue, eso influye. Ahora está solo, pero no con libertad emocional, sino con una sensación de vacío social. Nadie le pregunta si comió, nadie lo alienta en sus proyectos, nadie le recuerda quién puede llegar a ser cuando duda de sí mismo. Eso que parecía invisible ahora falta. Y en este punto muchas veces aparece algo muy humano, la comparación. Él empieza a hablar con otras personas, tal vez conoce a alguien nuevo, pero hay un problema, no siente lo mismo, y no porque ella haya sido perfecta, sino porque había una historia emocional construida desde la autenticidad. Las conexiones superficiales no le devuelven lo que ella generaba. Hay conversación, pero no hay profundidad. Hay compañía, pero no hay conexión. Desde la psicología relacional, esto se llama memoria emocional afectiva. El cerebro guarda patrones de interacción que generan placer o estabilidad, y cuando intenta replicarlos con otra persona sin éxito, aparece la frustración. Él no quiere a otra mujer, quiere volver a sentir lo que ella despertaba, pero ya no puede porque ella no está, y él no está preparado para encontrar a alguien así nuevamente si no cambia. Y aquí está el verdadero reto. No se trata solo de querer que vuelva, sino de transformarse para merecer una relación diferente. Porque si él vuelve siendo el mismo, todo se repetirá. Pero si realmente entiende lo que perdió, lo que aprendió, lo que necesita sanar, puede que esta ausencia se convierta en el inicio de una nueva versión de sí mismo. Y ella, mientras tanto, no espera, porque aprendió que su vida no se detiene por nadie. Y si en algún punto él quiere volver, ya no será desde el vacío, será desde una elección consciente, porque una mujer que se elige no vuelve por menos de lo que merece. La paradoja es clara. Cuanto más ella se desconecta de él, más él empieza a conectarse consigo mismo, pero no por decisión propia, sino porque su ausencia lo obliga a hacerlo. Ya no puede esconder sus emociones detrás de sus rutinas ni evitarse a sí mismo mientras ella estaba disponible como refugio emocional. Ahora le toca estar solo con lo que evitaba sentir, y eso no siempre es bonito. Aparecen culpas, arrepentimientos, incluso rabia, no contra ella, sino contra sí mismo, porque empieza a entender que tuvo en sus manos
algo que no supo cuidar. Y lo más fuerte no es perder a una mujer valiosa, sino darse cuenta de que ella no volverá siendo la misma, ni estará disponible como antes. Aquí muchos hombres enfrentan su primera verdadera crisis emocional. Ya no pueden usar el orgullo como escudo, ni la indiferencia como fachada. Empiezan a verse con honestidad, como alguien que no supo amar desde la conciencia, como alguien que confundió disponibilidad con permanencia. Y en esa sinceridad comienza el cambio. Es justo ahí donde nace algo valioso: responsabilidad emocional, porque ya no se trata de culpar a ella por irse ni de buscar explicaciones para justificar sus actos. Se trata de asumir, de crecer, de sanar, de entender que si no se transforma, volverá a repetir lo mismo con otra mujer y volverá a perder a alguien que le ofrecía verdad. Por eso este punto no es un final, es una encrucijada. Puede quedarse en el arrepentimiento o puede despertar. Puede seguir buscando afuera lo que perdió dentro, o puede comenzar a construir una versión de sí mismo capaz de sostener una relación real. Porque cuando un hombre pierde a una mujer que lo amó de verdad, no pierde solo una relación, pierde la oportunidad de haber sido el hombre que esa mujer merecía. Y ella desde su nuevo lugar ya no está esperando un cambio. Ella cambió, ya no pide ser elegida, se eligió, y eso lo cambia todo. Una de las revelaciones más fuertes que tiene un hombre cuando ella ya no está es entender que no era necesario que ella se fuera para darse cuenta. El dolor no viene solo por la pérdida, sino por la conciencia de que pudo haber hecho algo distinto y no lo hizo. Y ese pensamiento es brutal. Saber que tuvo oportunidades, que recibió señales, que fue advertido, pero no actuó. Muchas veces ella no se fue de golpe, dio avisos, marcó distancias emocionales, mostró cansancio, pero él no lo percibió porque estaba más enfocado en mantener el control que en construir una conexión. Y cuando finalmente ella suelta, él entiende que no se fue sin avisar. Él fue quien no quiso ver. Aquí entra una lección vital. En cualquier vínculo, el tiempo no es garantía. Se puede estar con alguien durante años y no haberlo visto realmente nunca. Y ella, que estuvo presente emocionalmente, ahora se volvió invisible, no porque ya no exista, sino porque se alejó a un lugar donde él ya no puede alcanzarla con las mismas excusas. Entonces llega el verdadero golpe: darse cuenta de que no se trataba de ella cambiando para que él reaccionara, sino de él no cambiando cuando ella aún estaba. Ese es el punto de inflexión, porque ya no se trata de recuperarla, se trata de preguntarse si es capaz de sostener una relación real sin repetir los mismos errores. Y es ahí donde nace el respeto. No el respeto superficial de quien dice me di cuenta, sino el respeto auténtico de quien ya no se permite repetir un amor a medias, porque entendió, quizás tarde, que ella merecía mucho más que atención esporádica o palabras bonitas. Merecía presencia real, y si ella no está, por lo menos su partida puede sembrar algo que lo cambie para siempre. Con el tiempo, él comienza a mirar atrás y se da cuenta de que lo que tenía con ella no era común. Empiezan a comparar no por capricho, sino porque busca sin éxito esa misma conexión emocional en otros lugares. Sale, conversa, conoce, pero nada lo sacude igual, porque cuando una relación está basada en lo profundo, en miradas que sostienen, en gestos que entienden sin explicar, en silencios que no incomodan, el resto se siente liviano. Eso que antes parecía normal, ahora se vuelve extraordinario en su recuerdo. Su forma de escuchar, de cuidar, de acompañar, ya no eran actos pequeños, eran expresiones de amor que él no supo ver. Y aquí nace una nueva conciencia. El verdadero amor no siempre grita, muchas veces susurra, pero si no lo escuchas a tiempo, el silencio que deja duele más que cualquier ruptura. Y entonces se hace una pregunta que llega tarde, pero aún así remueve todo. ¿Qué hice con alguien que me quiso tan genuinamente? Porque ya no está tratando de recuperarla para tenerla de nuevo. Está tratando de entender cómo fue posible perder a alguien así sin haberlo notado. Este proceso es clave porque no todos los hombres llegan a este nivel de entendimiento. Algunos simplemente buscan repetir la historia con otra persona, otros se cierran, pero los que despiertan, los que realmente sienten el impacto emocional, no vuelven a ver las relaciones del mismo modo. Ahora valoran la profundidad, buscan verdad y sobre todo aprenden que el amor no se ruega, pero sí se cuida. Y ella, lejos de él, ya no necesita que él entienda, porque no se fue para generar conciencia en otro,
se fue para encontrarse a sí misma. Si su partida lo ayudó a despertar, fue un efecto colateral, porque su decisión nunca fue venganza, fue amor propio. Y ese tipo de amor, aunque él lo entienda tarde, deja una huella que transforma. Al final del día, todo se reduce a algo simple. Cuando un hombre pierde a una mujer que lo amó de verdad, no pierde solo una relación, pierde la oportunidad de haber sido el hombre que esa mujer merecía. Y ella, desde su nuevo lugar, ya no está esperando un cambio. Ella cambió, ya no pide ser elegida, se eligió y eso lo cambia todo. Si este mensaje resonó contigo, déjame un me valoro y me merezco en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir compartiendo este camino hacia una vida más tranquila y llena de bienestar.